En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tratar de hacer un breve resumen del sermón de Pentecostés que celebramos alegremente el día de mañana. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre Internacional en su provincia de la Iglesia Episcopal Libre Centroamericana, que empieza un poquito metidito en México y hasta Panamá. O sea que incluye un poquito de México, Guatemala, Salvador, Honduras, Belice, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y un pedacito de Panamá. Este sermón de Pentecostés vengo a hacerlo porque nos ahorrará tiempo en la celebración de mañana, porque los fieles, ustedes y yo, vamos todos a estar mejor preparados y entonces vamos a intentar hacer eh, mm, claros algunas cositas. Vamos a decir primero el significado, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, qué quiere decir alguna palabra ahí que es enredada. Después vamos a contextuar, sí, y luego hacemos toda ya la introducción y un pequeño desarrollo. Y vamos a tratar de hacerlo pues lo más breve posible y con un lenguaje simple para que todos lo podamos comprender, todos desde los más chiquitos hasta los menos chiquitos, ¿verdad? Menos niños, menos los más grandes, ya sí. Ajá. El significado de Pentecostés se trata de, de la festividad de la venida del Espíritu Santo que celebra la Iglesia el domingo quincuagésimo, día que sigue al de Pascua de Resurrección, contando ambos y fluctúa entre el 10 de mayo y el 13 de junio. Recordemos que estamos hablando del año lunar, por eso se mueve, que se corren las fechas. Dos, durante Pentecostés se celebra el inicio de las actividades de la iglesia, pero este es el Pentecostés cristiano. Pongamos atención a eso, el Pentecostés cristiano. Por ello también se le conoce como la celebración del Espíritu Santo. En la liturgia tradicional es la fiesta más importante después de la Pascua y de la Navidad. ¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Bueno, se apuntan 7 dones sin que sea eso un numerus clausus que significa una lista cerrada, ¿verdad? Un número cerrado. Hay muchos otros más que no se ponen, pero se ponen estos porque son muy importantes. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor a Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David, según Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Debemos añadir que estos no son todos, ¿verdad? Ya lo dijimos. No son todos los regalos del Espíritu Santo, pues hay también muchos otros que no están anotados porque esta lista no es cerrada, sino que se elabora a manera de ejemplo y serían, por ejemplo, otros, acompañamiento, alegría o dolor, dependiendo de nuestra conducta pura o pecadora y muchos más. ¿Qué quiere decir la palabra paráclito? Paráclito proviene de la palabra griega koiné, para, paracletos, que significa el que consuela
o consolador, el que alienta y revive, el que revive, el que intercede por nosotros como un defensor en un tribunal. Vamos a hablar un poquito del contexto rápidamente, porque un texto sin contexto es solo un pretexto. Ya eso lo sabemos todos y no nos vamos a dejar, digamos, la palabra engañar es un poco dura. No nos vamos a dejar pues confundir o tener informaciones incompletas. Esta es una fiesta precristiana, sí, es una fiesta precristiana, en la que los judíos habían celebrado, porque estaba instituida en memoria de la ley que Dios le dio en el monte Isaí, que se celebra 50 días después de la Pascua del Cordero. El origen de Pentecostés se basa en una fiesta judía llamada, ahora sí, porque claro, Pentecostés son 50, penta es 50, costés, son 50 días, pero eso es griego. En el idioma que hablaban ellos se llama Shavuot, esa fiesta, Shavuot, en la que se celebra los 50 días que han transcurrido tras la aparición de Dios en el monte Sinaí. Durante el domingo de Pentecostés, los domingos, los judíos conmemoran la entrega de los mandamientos al pueblo de Israel. Recomendamos tener presente la lectura del libro de Levítico, capítulo 23, versículo 15, que dice a la letra, a partir del día, y a partir del día que lleven ustedes el manojo de trigo como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente al día de reposo, deben contar 7 semanas completas. Había 3 fiestas judías, por lo demás, vamos a mencionarlo también. La primera es la Pascua, o ellos lo llaman Pesaj. El 2, el Shavuot, que significa semanas en hebreo, tiene 7 semanas después del Pesaj. Y esta palabra Pesaj a veces en hebreo me parece haber escuchado Pesaj, Pesaj y no Pesaj. Y también he oído Pesaj. Pues como yo realmente no hablo ese idioma, no me queda más que escuchar a los que sí lo hablan y lo he oído de las dos maneras. Y la tercera fiesta es lo importante, digamos, todas son importantes para ellos, para los judíos, no para nosotros, ya no más. Es el Sukkot o fiesta de los tabernáculos. Son las 3 en las que los judíos conmemoran el éxodo de Egipto hace más de 3.400 años. Hace su rato, ¿verdad? Sí. En las que es tradicional peregrinar a Jerusalén. Los judíos no celebran nuestro Pentecostés, no, porque no creyeron en Jesucristo, ni creyeron que Jesucristo haya resucitado. Sí creyeron que se había muerto, pero no que se había resucitado el Mesías. Nunca pudieron aceptarlo algunos. Otros, muchos judíos, sí, se convirtieron en cristianos. De eso tenemos que tener seguridad por la evidencia histórica. Los judíos, pues ellos celebran su Pesaj o Pascua eh, en una fecha, 50 días después el Shavuot o Pentecostés, es una fiesta establecida que significa 50 semanas, ¿verdad? Perdón, 50 días, 7 semanas. Pero claro, al no contarse el día con el que se empieza, da el resultado de 50.
y que se celebra el 14 de Nisan, que es un mes de ellos. Y recuerdan la salida de Egipto, como ya lo habíamos mencionado. Como introducción, vamos a hacer una introducción muy breve, porque ya entramos a lo que es propiamente cristiano y nuestras tradiciones. Eh, Como introducción, vamos a mencionar que en Hechos, que fue escrito por Lucas como continuación de aquel libro, el primero del Evangelio de Lucas, se lo escribe a Teófilo. Y ahora vamos a mencionar algo de ese nombre, es muy interesante. Ya lo van a ver ustedes que sí. El, dice el escritor de Hechos 1, versículo 1, en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, mi primer libro es el Evangelio. Excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio. Claro, aquí tenemos que tomar en cuenta que no sé, que escribió él de todo, pero no dice que escribió todo lo que había hecho Jesucristo, porque eso pues, sería prácticamente una tarea bastante difícil y inútil por lo demás, porque hay que mencionar los hechos más relevantes, lo que más eh, tocaron y nos toca en nuestro corazón. Sí, ¿verdad? Eso se comprende fácilmente. Entonces él dice, eh, es que escribí todo acerca de lo que había hecho y enseñado desde el principio. Desde el principio estuvo Lucas ahí presente, entonces él atestigua. Y ya desarrollando un poquito el tema, para no quedarnos pegados en una sola cosa, vamos a nada más devolvernos para hablar que les prometí, explicar un poquito ese nombre, Teófilo. En griego, Dios se dice Teos y filos, como en filosofía, el amigo es amigo, sí, o amante. Entonces es el amigo de Dios. Parece que algunos han sugerido que esta forma de decir Teófilo era para referirse a todos nosotros que somos, queremos ser amigos de Dios. Sí, pero hay otros que dicen que no, que sí había una persona que se llamaba Teófilo. De hecho, todavía se utiliza ese nombre. Entonces, existe la pequeña posibilidad de que se escribiera de forma simbólica ese nombre, ¿verdad? Amigo de Dios. Ah, sí, excelentísimo Teófilo. Pero al ponerle excelentísimo Teófilo parece que echa abajo la teoría de que fuera para todos los amigos de Dios y no para uno específicamente que se llamaba Teófilo, efectivamente. Bien, la escritura central para Pentecostés es Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 21. Jesús les había dicho que esperen hasta que aparezca el defensor. No tenían idea de quién sería ese defensor, pero confiaron en Jesús. ¿Eh? Pusieron su confianza en Jesús. Ellos creían en Jesús. Probablemente estaban juntos para celebrar el Shavuot, que también ahora nosotros le llamamos Pentecostés, eh, más por el griego, koiné, porque en el que fue escrito este libro de Hechos de los Apóstoles, porque ocurría 50 días después del Pesaj o la Pascua. La Pascua ha traído libertad física,
En Shavuot la gente celebró con gratitud la entrega de la Torá, los 5 primeros libros que se encuentran en la Biblia que trajo la libertad de la idolatría. En la fiesta de Pentecostés eso sucedió. El único relato que tenemos lo proporciona Lucas en este pasaje de Hechos. Probablemente podemos identificarnos con el hecho de que Lucas buscó las palabras correctas para describir lo que sucedió. Fue como si viento, fuego. Ahora los discípulos no solo hablan, sino que se comunican. Cada persona allí entiende ahora a los discípulos que están listos para hacer el trabajo que Jesús encomendó. Hasta ahí vamos bien. Hay otras lecturas que se harán en este día maravilloso de Pentecostés para nosotros, sí. La lectura del Salmo, el Salmo es el 114, es un canto de alabanza a la creación y al cuidado de Dios por todo lo que existe. Dios crea todas las cosas, incluso los innumerables seres vivientes que se encuentran en las profundidades del mar y el leviatán, hecho para divertirse. Dios sostiene todas las cosas, dándole su tiempo al tiempo. Y en el tiempo señalado les quita el aliento para que mueran y vuelvan al polvo. ¿Recuerdan? Polvo eres y al polvo volverás. Sí. El salmista no pretende comprender todos los misterios, rarezas y terrores de la creación, pero aún así alaba a Dios, se regocija en el Señor y canta aleluya. Finalmente, podemos hablar del, del Evangelio. En el Evangelio encontramos otra lente a través de la cual podemos ver al Espíritu Santo. Aquí encontramos al Espíritu Santo como abogado y guía, un abogado que testificará en nombre de Jesús ante el mundo y que guiará a sus discípulos hacia verdades que aún no están preparados para soportar. Jesús dice a sus discípulos que les conviene que los deje ahora, porque solo entonces vendrá a ellos el abogado, el paráclito. Por cierto, y para terminar, pues recuerdo que me contaban un chiste. Este es un tema muy serio, desde luego, pero podemos endulzarlo, porque es una fiesta de alegría. Vamos a endulzarlo con pues, yo creo que es un chiste. Yo no sé si habrá ocurrido en la realidad. Pues no está nada raro que haya ocurrido de verdad. Que estaba un sacerdote de la Comunión Anglicana Libre sentado ahí en un parque y había un predicador, de esos predicadores que agarran y dicen que ellos la Biblia no necesitan estudiarla ni nada, que el Espíritu Santo, oigan, el Espíritu Santo les dirá qué es lo que significa todo y ya está. Es así de fácil. Nosotros, en cambio, creemos que hay que metérsele a fondo a las cosas y entenderlas. Vean que primero les definí qué significaba Paráclito. Pues dicen que este predicador empezó ahí a predicar y decía una cosa y decía otra y todas pues este hermano nuestro estaba incómodo, pero ahí sentadito,
en el parque, trataba de descansar, había caminado mucho, sentado a la sombra de un sauce, sí, en uno de los parques, tantos parques que hay en el mundo, ¿verdad? Y entonces en eso dice el predicador, y es que entonces en Pentecostés llegó el espíritu parásito. Ah, ay, Dios mío. Y entonces aquel hermano de nuestra comunión no soportó más y se paró y le dice, mire, el espíritu paráclito, paráclito. Y se fue y se sentó. Y ahí siguió predicando el hombre. Ya no, ni le interesó más, entonces cambió de tema. Y sí, Jesús llegó y entonces le dijo a Lázaro, pasó de un tema al otro mejor. Y entonces le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantó y andó. Y ya no soportó más. Y otro señor que estaba ahí, ya no soportaban más a al pobre señor ese que, pues él decía predicar y a lo mejor predicaba, pues bien, no sé, yo no estuve ahí, es un chiste que me contaron o una anécdota, no estamos seguros. Y entonces se paró y le dijo, ando, idiota. Entonces el predicador, muy fresco, se dice, pues anduvo idiota Lázaro un tiempo, pero después se le quitó. Después se le quitó. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta explicación de lo que es realmente el Pentecostés, de dónde proviene y todo lo que significa para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.